Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el segundo video que estamos produciendo sobre quién es quién en América Latina hasta antes de 1960. Ya en el video anterior hablamos sobre Producto Interno Bruto, hablamos sobre inmigración hacia América Latina, hablamos sobre consumo de energía y hablamos también sobre comercio exterior como integración de los países latinoamericanos al mundo. Y descubrimos básicamente 5 países que tenían un alto nivel de ingreso, un alto nivel de consumo energético y por lo tanto de actividad comercial e industrial, pero también un alto nivel de integración al mundo a través del comercio exterior. Esos países eran Argentina, Cuba, Uruguay, Chile, y habíamos incluido también o tocado también el caso de Panamá como un país con índices tanto de PIB per cápita como de consumo de energía muy altos, a pesar de que su integración al mundo no se reflejaba en sus exportaciones de bienes, sino más bien en esa situación geográfica que le permitía servir de interconexión entre los dos océanos. En un canal que no era de soberanía panameña, era soberanía norteamericana, lo fue hasta el año 2000, pero que de alguna manera irradiaba su influencia hacia el resto del país. Hoy vamos a tratar dos indicadores muy simples, dos indicadores que de alguna manera nos reflejan eso que en otra época, eh, en algún momento hasta el siglo XX, nos atrevimos a llamarlo civilización. Hoy como que civilización es una mala palabra. Hoy como que no entendemos el concepto y más bien lo rechazamos porque civilización implica una asimilación hacia una civilización determinada, la civilización judeocristiana en el caso de los países occidentales. Y por lo tanto, eh, asimilar la cultura judeocristiana europea, pues implica de alguna manera superar otras culturas que, sin faltarles el respeto, de alguna manera no tenían los avances de orden científico que la cultura europea nos mostraba. Esto que estoy diciendo hoy puede ser insultante para algunos, genera rechazo, pero creo que a mi edad no tengo por qué estar cuidando posturas políticas que no me interesan. Estos dos indicadores de civilización o de civilidad tienen que ver con la educación y tienen que ver con la sanidad, con la integración al desarrollo científico del mundo. El uno es la mortalidad infantil. Bueno, ¿y qué tiene que ver la mortalidad infantil con la educación? Es simple, la mortalidad infantil es un indicador que mide educación y mide salud. Un país puede tener muy buen régimen de salud, pero si las familias no son educadas, si las madres, si los padres no saben cómo criar a sus hijos o por lo menos no tienen nociones de lo que es higiene y lo que es cuidado infantil, pues simplemente todo el régimen de salud va a ser un fracaso.
Entonces, países que tienen baja mortalidad infantil son países que tienen un buen régimen o una población con cierta conciencia de lo que significa lo delicado de un niño y los cuidados que un niño pequeño debe de tener. Por otro lado, la de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer nos recoge otros factores que sostienen el indicador. Nos habla de educación, obviamente. Un pueblo mejor educado es un pueblo que se sabe cuidar. Nos habla sobre salud, sobre avances o sobre acceso a los avances científicos de su época. Y nos habla además de alimentación. Un pueblo bien alimentado, un pueblo correctamente alimentado, es un pueblo que tiene una esperanza de vida más larga que aquel que tiene una dieta más defectuosa o tiene deficiencias en su régimen alimenticio. Entonces, estos dos indicadores que van más allá de números, creo que nos reflejan realidades de eso que sí, ya lo dijimos y lo repetimos. Cercanía a la civilización moderna. Veámoslos. Bien, video 2. América Latina en el mundo antes de 1960. Esta primera lámina nos muestra la mortalidad infantil en el mundo entre 1950 a 1955 y de 1960 a 1965. Esto está en número de niños nacidos vivos que mueren entre cada 1.000 nacidos vivos. Para que lo entendamos, Canadá para el quinquenio 1950-1955 tuvo 36 niños muertos por cada 1.000 niños que nacían vivos en ese periodo de tiempo. Para el quinquenio siguiente, 1960-1965, esta cifra baja a 25, a 26. Es decir, hay una reducción en la mortalidad infantil de 10 niños por cada 1.000 nacidos vivos. 10 niños que en el quinquenio anterior morían, en este nuevo quinquenio pues simplemente sobreviven a la muerte. Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta, tiene indicadores muy parecidos en 1960-1965, aunque para el quinquenio 1950-1955 había una distancia bastante significativa entre los dos países. Esa distancia se achica un quinquenio después. Países con los mejores indicadores, pues los vamos a encontrar, por ejemplo, en Suecia, 20 niños muertos por cada 1.000 nacidos vivos entre 1950 y 55 y se reduce el quinquenio siguiente a 16. Eh, una reducción también muy significativa la vemos en Irlanda, ¿ok? Mientras que en Europa, en toda la geografía de Europa, pues las cifras son bastante disímiles. Una cosa son las cifras de Europa del Norte, ¿ok? Que tienen las mejores cifras. Otra cosa es Europa del Sur, el caso de Grecia, Italia, Portugal, España, Yugoslavia, que tienen los peores indicadores
de la región. Y otra cosa, pues, es Europa Oriental, que tienen indicadores también bastante altos. Oceanía, lo mismo que Japón, tienen indicadores bastante bajos, especialmente Japón en el quinquenio 60-65, pues hasta 1955 era significativamente alto. Y Australia, Nueva Zelanda, pues los indicadores son muy similares a los de Estados Unidos y Canadá. Veamos los indicadores para América Latina y América Latina frente a Europa. Las líneas azules verticales nos muestran la mortalidad infantil de cada país de América Latina en niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Mientras que las líneas horizontales nos van mostrando los distintos modelos, los distintos niveles que tienen otras regiones del mundo, como Europa del Norte, Europa mediterránea y algunos países en particular, como la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, Haití. Haití muestra 219,6 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Es una mortalidad infantil tremendamente alta. Es el país más pobre, es el país donde hay más ignorancia, es el país donde hay un mayor atraso, y eso se refleja en la mortalidad infantil. Prácticamente el 21,95% de los niños morían entre 1950 y 1955. El otro extremo es Uruguay. Uruguay tiene indicadores muy buenos para su época: 57,4 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. 57,4. Eso lo vemos hoy y nos parece una barbaridad, pero en esa época era algo extraordinariamente alto, perdón, extraordinariamente bueno. Eh, un poco más alto que Europa Occidental, por ejemplo, y muy por abajo de la Unión Soviética, de Europa Oriental o de Europa del Sur. Entonces, América Latina tenía en Uruguay un país que tenía indicadores de mortalidad infantil que eran mejores que muchos indicadores que tenía Europa. Pero Uruguay no era el único. Argentina, 65,9, que está por debajo de la Unión Soviética y por debajo de Europa mediterránea, es decir, por debajo de Portugal, España, Italia, Francia y Yugoslavia. Y Paraguay también tiene mejores indicadores que Europa del Sur y que la Unión Soviética y que la Europa Oriental, la Europa comunista. ¿Y qué se dice de Cuba? Pues la mortalidad infantil también está por debajo de la Unión Soviética, por debajo de España, por debajo de Europa Oriental. Y Panamá está más o menos ahí, en los mismos niveles que tiene la Europa del Sur, que tienen los países comunistas, que tiene la Unión Soviética. Un poco más alto, pero va por ahí. Los otros países pues están por arriba del resto del mundo. Costa Rica con el mejor indicador, eh, muy cerca de Venezuela, y de ahí para adelante pues la mortalidad infantil es significativamente mayor que en el resto del mundo. Lo importante es lo que estamos viendo, que son estos mismos países: Uruguay, Argentina, Cuba, Panamá, que en el video anterior los veíamos situados entre los países con mayor per cápita, con mayor consumo de energía, también son aquellos
que están más cerca de la civilización en términos de educación y en términos de salud. Están más cerca de la civilización en términos de los avances que en el mundo iba teniendo la medicina. ¿Quién nos dice eso? Nos lo dicen los indicadores de mortalidad infantil, porque eso es lo que significa. No significa que la gente, que el gobierno haya hecho un gasto significativamente grande en salud. Lo que significa es que la salud le ha llegado a la gente. Lo que significa es que la propia gente crea sus propios mecanismos de salud a través de una buena educación. Y educación es lo que distinguía a Uruguay, Argentina, Paraguay y Cuba principalmente. Estamos hablando, repito, 1950-1955. ¿Qué pasa 1955-1960, un quinquenio después? Pues bueno, un quinquenio después ya solo tenemos Europa del Sur, que sigue siendo superado por Uruguay y Argentina. Ya Paraguay y Cuba están ligeramente por arriba de Europa del Sur, lo mismo que Panamá, pero ya quedan por abajo de Europa Oriental, quedan por abajo del resto de Europa y por lo tanto como que van quedándose en el camino. ¿Qué pasa entre 1955 y 1960 con América Latina? ¿Qué comienza a pasar? ¿Qué comenzamos a ver en América Latina? Pues comenzamos a ver un retraso, ahora sí, en su propio desarrollo, en el alcance de su propio futuro. ¿Y qué pasó? ¿Empeoraron las condiciones? No, no empeoraron las condiciones, mejoraron las condiciones. Veamos. El caso de Cuba, entre 1950 y 1955, mostraba 80,6 niños muertos por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Qué pasa 5 años después? Pues ese número baja a 69. De 80 a 69, 11 niños menos que mueren. ¿El indicador mejoró? Por supuesto que mejoró. ¿Qué pasa con el Uruguay? De 57,4 se reduce a 53,8. ¿Mejora el indicador? Por supuesto que mejora el indicador. El problema es que el indicador mejora mucho más al resto del mundo. Es decir, aquel avance de la medicina, aquel avance de la ciencia que permite salvar más vidas, comienza a llegar con mayor retraso. ¿Haití mejora? Por supuesto que Haití mejora. Veámoslo. Hasta Haití mejora. De 219,6 niños muertos por cada 1.000 habitantes entre 1950 y 1955, la cifra baja de 200 a 193. Es una baja significativa en términos absolutos de más de 20. Un gran avance. ¿En serio es un gran avance? Pues sigue siendo casi 200 y sigue siendo una de las cifras más altas del mundo. Con esto reiteramos lo que habíamos dicho anteriormente. Eh, el progreso, el desarrollo, que justamente se ve reflejado en los indicadores de salud, en los indicadores de vida, nos llegan por dos caminos: por los esfuerzos propios que hace cada país y por inercia de lo que ocurre en el mundo. América Latina comienza a vivir y a progresar en base a la inercia de los países más desarrollados que nos arrastran hacia una mejor forma de vida y comenzamos a alejarnos de ese desarrollo que debimos haber generado desde nuestras propias
políticas, desde nuestras propias visiones como país con futuro. Veamos ahora el otro indicador, esperanza de vida al nacer. Y aquí nos comparamos con España, con Francia, con Italia, con los países mediterráneos. Este gráfico lo leemos al revés que el anterior. La mejor posición en el anterior eran las columnas más cortas, ahora son las columnas más largas. ¿Cuáles son los líderes en términos de esperanza de vida en América Latina? Pues el primero es Uruguay, segundo es Argentina, Paraguay y Cuba. Panamá ya está un poco más bajo de lo que era España y solo Uruguay está por arriba de Francia. Obviamente, si son los países que tienen más baja mortalidad infantil, por razones de orden matemático, también van a ser los que tienen la mayor esperanza de vida al nacer. Pero se repiten los nombres. Uruguay, Argentina, Paraguay, Cuba, Panamá, Costa Rica, Venezuela, que recién está emergiendo. El resto está por debajo de toda Europa. En el caso de Haití, la esperanza de vida era apenas de 37 años. El caso de Ecuador, la esperanza de vida era de 48 años. Es decir, la esperanza de vida no llegaba ni siquiera a medio siglo, a 50 años. Latinoamérica, en promedio, alcanzaba los 52 años como esperanza de vida, lo que quiere decir que Uruguay estaba 10 años por arriba del promedio latinoamericano. Cuba estaba también 10 años por el promedio latinoamericano. Hasta Panamá estaban en torno a los 10 años el promedio latinoamericano. De aquí para acá, Ecuador, República Dominicana, Salvador, etcétera, etcétera, hasta llegar a Haití, todos están por debajo del promedio latinoamericano. Solo Uruguay está por arriba de Francia y solo Uruguay, Argentina, Paraguay y Cuba están por arriba o igual que España. ¿Qué pasa 10 años después? Bueno, 10 años después resulta que ningún país latinoamericano iguala a los países europeos. ¿Y cuál es el motivo? Pues simplemente que América Latina comienza a frenar su desarrollo potencial. El mundo comienza a avanzar mucho más rápido que América Latina. Algo está pasando en el mundo, que el mundo comienza a caminar mucho más rápido y América Latina se va quedando en el camino. ¿No progresamos? Pues veamos Haití. Haití de 37,6 muertos, niños, perdón, de 37,6 años de esperanza de vida en el quinquenio 50-55, se sube a 40,7, de 36 a 40,7. Hay un aumento de 4 años en la esperanza de vida de Haití. Claro que se mejora. En el caso de Uruguay, de 66,1 se sube a 67,1. Claro que se mejora la esperanza de vida en Uruguay. En toda América Latina se mejora la esperanza de vida. Ecuador, veámoslo, Ecuador, que tenía una esperanza de vida de 48,7 años, aumenta a 51,6. América Latina en promedio, que estaba en los 50,7, sube a 54,7. Sube 4 años América Latina en promedio. Entonces,
¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué nos despegamos de estas economías mediterráneas de Europa? Ah, porque es que ellos mejoraron mucho más que nosotros. Bien, vamos sumando indicadores sobre cómo estaba América Latina, cómo estaban los líderes del desarrollo en América Latina. Y cuando hablamos de desarrollo, por favor, entendámoslo bien. A veces los economistas tenemos que aprender desarrollo económico. Tenemos la idea de que el desarrollo es la industrialización, de que el desarrollo es... No, el desarrollo es el bienestar de la gente. Un país desarrollado es un país donde la gente vive bien, vive civilizadamente bien. Eso significa que tiene una buena esperanza de vida, eso significa que tiene una vida y un futuro asegurado en su propio trabajo. Significa que tiene comida, significa que tiene alimentación, significa que tiene una vida asegurada no por el Estado, sino por su propio trabajo y por su propia previsión. Bien, cerramos aquí este video y en el próximo vamos a hablar justamente de este último tema, comida, producción. Qué tan bien alimentados estaban los países latinoamericanos, qué tan bien alimentado estaba Argentina, qué tan bien alimentado estaba Cuba, qué tan bien alimentado estaba Venezuela antes de 1960. A propósito de los problemas que hoy presenta ese granero del mundo donde hay gente que tiene hambre como es Argentina, o ese país que era próspero en comida y que hoy se queja de hambre y que hay que mandarle comida desde Estados Unidos porque no hay que comer. Estamos hablando de Cuba. Eso lo dejamos para el próximo video. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche.